Estamos a un par de días de Noche de los Grandes, el evento en el que vamos a tener ese máscara contra máscara entre los grandes americanos, en el cual, y sin exagerar, se ha convertido en la lucha de apuestas más esperada en mucho, mucho tiempo. Así que ha llegado el momento de repasar cómo es que llegamos hasta aquí, cómo surge esta rivalidad e inclusive cómo es que surge ese personaje del grande americano que nos llevó a estar aquí en este preciso momento. Así que ponte cómodo porque hay temas. Antes de comenzar tengo que hacer una aclaración rápida. En este video voy a hablar de muchas cosas, así que me voy a tener que salir de repente del kayfabe, es decir, a final de cuentas todos conocemos quiénes están detrás de las máscaras de los grandes americanos, entonces voy a mencionar de forma directa quiénes son y por eso digo que me saldré un poco del kayfabe, así que se recomienda discreción. Ahora sí, comencemos. Esta rivalidad sin duda es una de las mejores de lo que va el 2026, para muchos la mejor, yo me quedo como una de las mejores de este año, pero ¿cómo surge y de dónde surge? Bueno, para esto es importante dar un poquito de contexto, hay que remontarnos hasta el 2025, específicamente a inicios de año. Todo empieza con un luchador llamado Chad Gable, que era conocido pues por ser un luchador sumamente talentoso, pero por no tener grandes oportunidades. Llegados al 2025, Chad Gable formaba parte de la Alpha Academy y básicamente empezó a tener una rivalidad con Penta, el Cero Miedo, que estaba recién llegado a WWE. Después de un par de combates que tuvieron estos dos, bueno, WWE toma la decisión de crear a un personaje enmascarado, porque claro, Penta, siendo luchador mexicano y siendo enmascarado, ¿por qué no lo ibas a poner de esta forma? Así que es el momento en el que surge un personaje llamado el Grande Americano. Nace como un luchador parodia, en pocas palabras, de pues un luchador como tal norteamericano, estadounidense, que busca de algún modo como que formar parte de la cultura mexicana o formar parte de la historia de la lucha libre mexicana. Que ahora que lo digo en voz alta, ya viendo lo que pasó después, me pareció muy curioso que se implementara justo meses antes de que se oficializara la compra de AAA. No sé si fue hecho a propósito o fue una coincidencia, pero bueno, ese es tema para otro día. Ahora, no era la primera vez que WWE recurría a este tipo de cosas. Hace ya varios años, por allá del 2009-2010, a Jack Swagger se le vio en un programa de SmackDown con una máscara también con los colores de la bandera de Estados Unidos y portando el nombre de el todo americano. Entonces, si bien no era la primera vez, era curioso que se retomara este recurso como tal. Que claro, desde los inicios de la implementación del Grande Americano, el personaje se vio como eso, como una parodia. Por un lado, había gente que lo empezó a repudiar porque parecía una burla incluso más allá del wrestling, ya explicaré por qué. Pero para otras personas, sobre todo de este lado del charco, era más que nada eso, un chiste o un meme y se quedaba hasta ahí. Pero ¿por qué digo que era una especie de burla más allá del wrestling? Bueno, hay que ponernos también un poco en contexto espacio-temporal. Para cuando aparece el personaje del Grande Americano, teníamos apenas un par de meses de que Donald Trump había regresado a la presidencia de los Estados Unidos y había regresado de una manera más radical que su primer mandato. Comenzó a amenazar a diferentes países de imponer aranceles, entre ellos México, lo cual empezó a tensar mucho las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y diferentes países. Ahora, el hecho de que el Grande Americano fuese un personaje tipo de mofa para lo que era la cultura o la lucha libre mexicana también no sentó muy bien que digamos en cierta parte de la afición. Por un lado. Por otro lado, hizo mucho ruido también cuando en cada entrada que hacía al cuadrilátero se le presentaba como procedente de el Golfo de América, que hay que recordar el nombre que Trump le quería poner al Golfo de México y que por fortuna pues fracasó en el intento. Pero bueno, ese contexto tampoco le ayudó mucho al Gran Americano como para establecerse dentro de la programación. Aún así, WWE continuó implementándolo. Para que luego no me digan que la lucha libre no es política, sí lo es. Poco después de terminar la rivalidad con Penta, el Gran Americano empezó a tener un poquito de pique con Rey Mysterio. De hecho, se iban a enfrentar en WrestleMania 41. Sin embargo, Rey Mysterio no recibió el alta médica a tiempo y este tuvo que ser reemplazado por Rey Fénix, que también tenía muy poquito que había llegado a WWE, o sea, cuestión de un par de semanas. Tenía incluso menos tiempo que su hermano Penta. Pero bueno, dado esta situación, se dio la lucha para WrestleMania 41 y el Grande Americano se llevó la victoria pues de manera sucia, por así decirlo, tal cual haría un luchador rudo. Obviamente quien estaba detrás de esta máscara del Grande Americano pues era el mismísimo Chad Gable, que a partir de ahí, de lo que decía, pues tomó el personaje. No lo tuvo mucho tiempo, por desgracia, porque el 23 de junio del 2025 Gable sufrió una lesión en el hombro y tuvo que ser operado. Y el tiempo de recuperación pues hizo que se quedara fuera de actividad durante varios meses.
¿Qué iba a pasar en ese momento? Bueno, lo que venía nadie lo hubiese anticipado. Y es que una semana después, el 30 de junio, en un segmento de backstage de Monday Night Raw está Ivy Nile y los Creed Brothers, amigos tanto de Chad Gable como del Gran Americano. Están en backstage hablando de la lesión de Gable y del tiempo que podría estar fuera. Y de repente, oh sorpresa, aparece frente a ellos el Grande Americano. Pero a ver, no era el mismo Grande Americano que ya habíamos visto. Este nuevo Grande Americano era más delgado, era más alto, sus ojos incluso eran de otro color. No parecía ni siquiera un luchador estadounidense que quisiera ser mexicano. Tenía rasgos más como de luchador, no sé, alemán. Saliéndome del kayfabe nuevamente, WWE decide que quiere continuar con el personaje en programación, así que ante la salida de Chad Gable decide dárselo a, sí, a Ludwig Kaiser, ex miembro de Imperium, ex mano derecha de Gunther, el general del Ring, que en su momento pues no estaba haciendo absolutamente nada en programación. Es así como toman al luchador y le dan al personaje, y a partir de aquí lo que vendría después sería una cosa. Porque desde que Kaiser toma el personaje empieza a ser implementado en la programación de Raw y especialmente empieza a ser implementado en la programación de AAA, que al final se convirtió en el epicentro de esta rivalidad, el nuevo Grande Americano se veía diferente. No solo era su físico o su estilo de lucha, también era la forma en la que se dirigía al público mexicano, al público de AAA específicamente. Era la forma en que los saludaba, la forma en que se llevaba con ellos, era el carisma que desbordaba y muy importante. Desde el primer momento en que comenzó a hacer promos, este gran americano demostró manejar mejor el español que el primer gran americano, que solamente se limitaba a decir algo como de "oh, gracias". Y este nuevo gran americano no solo decía eso, sino que te hacía una promo más completa, te manejaba el idioma, y con el paso del tiempo, de hecho, el idioma se les escuchaba cada vez más y más fluido. Eso y otras cosas pues ayudaron para que el público empezara a empatizar con él y lo vieran de forma distinta y dijeran, oye, este grande americano me agrada. Entonces, con el paso del tiempo, a Ludwig Kaiser lo fue, ¿cómo decirlo? Lo fue consumiendo el personaje, entre comillas, porque cada vez estaba más metido o más inmerso en la historia del gran americano, cada vez se involucraba más con los fans, cada vez tenía más recibimiento, cada vez mejoraba el idioma y las promos, cada vez daba combates más interesantes. Vaya, se estaba convirtiendo no solo en un luchador llamativo o interesante o atractivo, sino que se estaba convirtiendo tal cual en un referente para el público. Y creo que a estas alturas eso ayudó muchísimo a la rivalidad de los americanos, porque el trabajo de Kaiser y el compromiso que le metió al personaje, la verdad es que habla mucho de él, habla muy muy bien de él como personaje y como parte de esta industria, pero también habla bien de el empeño y el cariño que le fue agarrando al propio personaje. Total que el gran americano pasó de ser el villano al héroe, se convirtió en el ídolo de la afición y así es como llegamos ahora al año 2026. Royal Rumble, Arabia Saudita. Dentro de la batalla real masculina aparece el grande americano haciendo su entrada y el siguiente participante fue el grande americano. Así es, después de prácticamente 6 meses veíamos a el grande americano, no tan delgado, más chaparro, ojo ahí, y con una máscara diferente a la del primer grande americano. ¿Qué estaba pasando? Bueno, muy sencillo, que ahora teníamos dos grandes americanos, el de Gable y el de Kaiser. Se encontraron frente a frente, se vieron de manera muy muy confusa uno al otro y al final terminaron siendo eliminados, pero a partir de aquí se plantó la semilla para lo que sería su rivalidad. Lo que comenzó en AAA como una disputa por ver quién se quedaba con la máscara o a quién le correspondía esa máscara, poco a poco se convirtió en algo más personal, en algo más profundo. Ya no solo era pelear por la máscara, no solo era pelear por el nombre, era pelear por el honor, era pelear por la dignidad, era pelear por tus intereses, era pelear por los que te rodean. Así que, conforme pasó el tiempo, obviamente la figura del grande americano de Kaiser se fue consolidando todavía más con el público, se convirtió, como digo, en un héroe, y ya no solo peleaba por la máscara, peleaba por los suyos, por Andrea Basarte, su pareja, por Ojitos de Huevo, que fue atacado por el otro grande americano, por el original, y por Pimpinela Escarlata, y por todos los que forman parte de AAA, y por el público, y por México. Mientras que del otro lado tenías al original grande americano o al chaparro americano, como le quieras llamar, que era el personaje de Chad Gable. También consolidándose poco a poco como un rudo de temer, como un luchador que estaba dispuesto a hacer lo que fuese para lograr cumplir sus intereses personales, que en este caso era pues recuperar su identidad de el grande americano. Es así como llegamos al mes de marzo, al torneo Rey de Reyes, que lo gana el gran americano de Kaiser, y en la ceremonia de entrega de espada, le entregan justamente la espada y Kaiser da una de sus mejores promos bajo el personaje.
El gran americano toma el micrófono, agradece al público, de un momento a otro se le nota muy conmovido, casi al borde de las lágrimas, se le quiebra la voz, empieza a hablar de lo que representa para él estar aquí, del cariño de los fans, del hecho de que puede representar los colores y representar a México como tal, y que eso lo llena de orgullo. Y bueno, la corona con una frase mítica que es la de: un mexicano nace donde se le da su chingada gana. Después del segmento aparece el original gran americano, lo ataca y es a partir de aquí que ya sabemos que tarde o temprano se tendrían que enfrentar. En ese mismo evento de Rey de Reyes, AAA confirma que van a realizar un evento llamado Noche de los Grandes para el día 30 de mayo, que en su momento el nombre no tenía mucho sentido, pero ese sentido o esa lógica la tomaría hasta el mes de abril, cuando finalmente sería oficial la lucha de el original Grande Americano contra el Grande Americano en un combate máscara contra máscara. Que para quien no tenga mucho contexto, una lucha de apuestas, una lucha máscara contra máscara en este caso, es sin duda para un luchador una de las luchas o uno de los combates, valga la redundancia, más importantes que puedes tener en tu carrera, uno de los más representativos. Te juegas la máscara, que a final de cuentas forma parte de tu identidad, mantiene a la persona en el anonimato, aunque este no sea el caso, forma parte de quién eres como luchador, forma parte de tu personaje, forma parte de ese enlace que tú como luchador tienes con el público. Entonces sí, es algo muy importante el hecho de apostar la máscara y el hecho de que la retengas o que la pierdas cambia completamente el rumbo de tu carrera. O te retiras o haces lo que algunos hicieron en tiempo reciente, que es pues seguir sin la máscara. Por eso digo que pues es algo muy importante a tener en cuenta. Como dije, el original grande americano se convirtió en un gran rudo y pues estaba dispuesto a hacer lo que fuera por lograr su cometido. En este caso, en la firma de contrato para Noche de los Grandes, el original logró convencer a Dorian Roldán de dos cosas. La primera, que le establecieran al grande americano una cláusula de no contacto hasta el día de la pelea, cláusula que por cierto ya se rompió porque la rivalidad se volvió tan personal que el propio grande americano tuvo que atacar al original, no le quedó de otra. ¿Por qué? Por el punto número 2, en ese contrato también el original logró convencer a Dorian de que Andrea Basarte, comentarista, presentadora de AAA y pareja del Gran Americano, fuese despedida. Por eso decía hace un momento lo del hecho de que el Gran Americano pelea por los suyos, pelea por Andrea, por Pimpi, por Ojitos de Huevo, que fue atacado en un programa de AAA por el original, insisto. Y obviamente también hablaba del original y de todo lo que está dispuesto a hacer para lograr recuperar su identidad. Ahora bien, ese es como tal el contexto de cómo es que llegamos a este punto y cómo es que llegamos a esta lucha. Pero surge una pregunta. ¿Por qué a la gente le llama tanto la atención este combate? A final de cuentas, y lo dije desde el inicio, todo mundo conoce la identidad detrás de esas dos máscaras. Conocemos tan solo a los luchadores que están detrás de cada una. ¿Por qué llamaría tanto la atención? Y bueno, la respuesta para mí es muy sencilla. La lucha libre, a final de cuentas, también tiene que ver con contar historias. Es un deporte que tiene esa característica que otros deportes nunca te van a contar de forma directa. Puedes contar una historia, puedes crear una narrativa, no solo con palabras, sino a partir de tus acciones dentro del cuadrilátero. Por eso es que me gusta mucho este deporte, porque es único en comparación a otros, porque disfrutas de espectáculo, de atletismo, de acrobacias, de llaves, de técnica, de vuelo, y de historias, de grandes historias. En los últimos meses, lo que ha sido esta historia de los americanos ha recuperado en el público un sentimiento de emoción, un sentimiento de esperanza, un sentimiento de que estás viendo algo importante, algo grande, cosa que se había perdido desde hace algún tiempo, sobre todo en lo que es el ecosistema dentro de WWE, ya sea desde main roster o dentro de la propia AAA. Hasta hace un año no había historias muy llamativas dentro de la propia empresa mexicana, así que dicho esto, pues también recuperas un poquito de confianza y al mismo tiempo cuentas algo que es sumamente llamativo. Ahora bien, también le tengo que dar crédito a los dos luchadores. Por el lado de Chad Gable, el hecho de que se haya comprometido a mantenerse como un rudo y que se haya metido en el papel, pero sobre todo a Luffy Kaiser. El hecho de que tomara un personaje que no se creó específicamente para él, que se adaptara a la cultura mexicana y a la lucha libre mexicana siendo un luchador alemán que tiene un personaje luchador gringo, un luchador alemán cuyo personaje es un luchador gringo que quiere ser mexicano, que se haya adaptado a la cultura, al idioma, al país en general, al público, y no solo eso, sino que lo haya abrazado y lo haya hecho parte de sí mismo, como personaje al menos, habla muy bien de su trabajo y habla muy bien de su ética como luchador, de su profesionalismo. Y ya por extensión, obviamente, pues también esta historia benefició a otros luchadores que no estaban siendo muy utilizados. Tenemos el caso de Rayo y Bravo, de los americanos, que también sabemos quiénes están detrás de la máscara, pero también
Me sorprende mucho cómo dos luchadores británicos los enmascararon, los metieron aquí con el Gran Americano y ahora resulta que pues son fanáticos de la cultura mexicana, se van al mercado al mercado, perdón, de Coyoacán, hablan español, no sé, se adaptan muy bien a los personajes. Lo mismo para el caso de los Creed Brothers, que los metiste en la cápsula de los americanos hermanos, que al final de cuentas tienen máscaras cutres, no hablan nada de español y se alinean con la tesitura del original grande americano. Eso también es algo que les benefició en general. Y bueno, también ya habrá tiempo para seguir hablando de esta rivalidad y de lo que representa la figura del grande americano de Kaiser actualmente. Pero vamos a otra cosa que me parece muy importante. El combate, la lucha. ¿Quién debería ganarla? Para mí no hay muchas opciones, sé que la gente ha estado hablando de diferentes teorías, pueden pasar muchas cosas, pero desde mi humilde punto de vista, siento que la historia la puedes cerrar aquí en el mejor momento y en el pico más alto. Y eso es obviamente haciendo que el grande americano le quite la máscara al original, al chaparro americano. Va a ser un combate muy bueno, muy llamativo. Al final conocemos el talento que tienen los dos luchadores con o sin máscara. Entonces se van a lucir y obviamente al ser triple A pues va a haber mucho storytelling, mucha narrativa. No se sorprendan si ven un final tipo WrestleMania 40, un final tipo Nacho Libre, algo emotivo, algo lleno de emoción, que creo que podría ser así. Y obviamente con el gran americano consolidándose como el único grande americano. Y claro, también hay otra cuestión que siento que le preocupa a mucha gente y es, después de esto, después de Noche de los Grandes, ¿qué sigue? Bueno, habrá que hacer un video hablando de ese tema de manera específica, pero yo me voy a adelantar un poquito. Lo que sigue, pues si el grande americano de Kaiser logra ganar, no le queda otra. Le queda solamente un escalón y ese es el megacampeonato de Triple A. Y Triple Manía va a ser en septiembre. Tienes el escenario puesto, tienes la historia puesta. ¿Qué te detiene? Yo creo que nada. Simplemente tienes que hacer las cosas bien como las has estado haciendo en los últimos meses y a partir de ahí, pues, el cielo es el límite. Pero bueno, tampoco quiero adelantarme mucho porque como dije, eso será para otro video. Así que nada, en general, así es como llegamos a esta parte de Noche de los Grandes, insisto. Estamos a 2 días prácticamente, va a ser el 30 de mayo. Y pues bueno, el máscara contra máscara, el combate más llamativo de la cartelera, la lucha de apuestas más llamativa en los últimos años, para muchos inclusive desde la parca contra cibernético, habrá que ver. Así que pues obviamente estaremos atentos aquí y bueno, que ojalá sea una gran lucha y que el resultado nos llene de mucha emoción. Por cierto, intentaré estar en directo aquí en YouTube para reaccionar al evento. Si no se puede, pues también estaré en mi canal de Twitch, lo tendrá por aquí. Y pues nada, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Si te gustó, no olvides darle like. Si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas ningún video. Y pues nada, estaremos aquí al pendiente para lo que venga. Así que muchas gracias y hasta la próxima.